¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un simple pastor de ovejas se convirtió en el gran libertador de una nación? ¿Cómo se enfrentó a uno de los imperios más poderosos de la historia con nada más que un bastón y una fe inquebrantable? Moisés no fue solo un líder, fue el legislador que entregó al pueblo de Israel las leyes que formaron toda su identidad, además de ser el mediador entre Dios y su pueblo. En este vídeo, vamos a explorar los momentos más destacados de la vida de Moisés, desde su nacimiento milagroso, pasando por el encuentro con Dios en la zarza ardiente, hasta la travesía del Mar Rojo y la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Veremos cómo Moisés enfrentó desafíos, superó sus propias dudas, y con la ayuda de Dios, lideró a los israelitas en una increíble travesía hacia la tierra prometida. Así que, si quieres entender cómo Moisés se convirtió en el principal personaje del Antiguo Testamento y cómo su historia sigue resonando en la actualidad, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido, y dejar tu like para ayudarnos a llegar a más personas con este mensaje inspirador. Moisés fue elegido por Dios para liderar la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, marcando el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel y uno de los eventos más significativos de la historia bíblica. La narrativa comienza en Éxodo 3, cuando Moisés, entonces un exiliado en el desierto de Madián y pastor del rebaño de su suegro Jetro, tiene una experiencia que cambiaría su vida y la historia de toda una nación. Mientras guiaba el rebaño cerca del monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, Moisés vio una visión extraordinaria, una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, se acercó para observar mejor, y fue entonces cuando Dios lo llamó desde en medio de la zarza, diciendo: «Moisés, Moisés». Al oír su nombre, Moisés respondió: «Aquí estoy». Dios se reveló a él como el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y expresó su profundo conocimiento y compasión por la aflicción de su pueblo en Egipto. Dios declaró que había escuchado el clamor de los israelitas, que estaban sufriendo bajo la cruel opresión de los egipcios, y que había venido para liberarlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. En ese momento crucial, Dios hizo algo inesperado: eligió a Moisés, un hombre que había huido de Egipto décadas antes por temor a represalias tras matar a un egipcio, para ser el líder de esta misión colosal. Moisés, sin embargo, no se mostró inmediatamente entusiasmado con el llamado. Expresó varias dudas y preocupaciones, empezando por cuestionar su propia capacidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta de Dios fue enfática y reconfortante: «Ciertamente yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte». Aún así, Moisés siguió expresando sus inseguridades. Temía que los israelitas no creyeran que Dios realmente se le había aparecido y cuestionaran su autoridad. Para disipar estas dudas, Dios le otorgó a Moisés señales milagrosas: transformar su bastón en una serpiente y su mano en leprosa y luego restaurarla, para demostrar al pueblo y al faraón que él estaba actuando bajo la autoridad divina. Además, Dios prometió transformar el agua del Nilo en sangre como una señal adicional. Todavía titubeante, Moisés alegó ser torpe de boca y torpe de lengua, indicando que no se sentía lo suficientemente elocuente para convencer al faraón y a los líderes de Israel. Dios, sin embargo, ya tenía un plan para esa aparente debilidad. Permitió que Aarón, el hermano de Moisés, actuara como su portavoz. Aarón, que ya estaba en camino para encontrarse con Moisés, sería la voz de Moisés, mientras que Moisés sería como Dios para Aarón. Con esta asociación divina establecida, Moisés finalmente aceptó su llamado. De vuelta en Egipto, Moisés comenzó su misión de confrontación directa con el faraón, el rey que personificaba el poder opresor sobre los israelitas. Esta etapa de su vida estuvo marcada por desafíos intensos y demostraciones extraordinarias del poder de Dios. Moisés, ahora con 80 años, se encontraba frente al hombre más poderoso de la tierra, armado solo con la promesa de Dios y la determinación de ver a su pueblo libre. Los eventos que siguieron, incluidas las 10 plagas que devastaron Egipto, mostraron no solo la obediencia de Moisés al mandato divino, sino también la soberanía de Dios sobre todas las naciones y la creación. Moisés, a través de la fuerza y la guía de Dios, se convirtió en el líder que condujo a los israelitas fuera de Egipto, a través del Mar Rojo, y hacia la tierra prometida, cumpliendo así la misión para la cual fue elegido. Este llamado divino de Moisés para liderar el éxodo de los israelitas es uno de los momentos más poderosos de la Biblia, destacando la elección soberana de Dios,
su fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas y su compromiso en rescatar y redimir a su pueblo. Moisés, que comenzó su viaje con tantas dudas sobre su capacidad, se convirtió en el gran profeta y líder que la historia recuerda, evidenciando que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Moisés no fue simplemente el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, también fue el legislador a través del cual Dios constituyó a los hebreos como una nación. Este papel de Moisés como legislador es clave en la historia bíblica, ya que es mediante el que Dios entregó al pueblo de Israel las leyes que establecerían la base moral, espiritual y social de la nueva nación. Después de la espectacular travesía del Mar Rojo y la liberación de los israelitas, Moisés condujo al pueblo al monte Sinaí, también conocido como Horeb. Fue allí, en la cima del monte, donde Moisés subió para encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. En Éxodo 19, Dios llama a Moisés al monte, y allí permanece durante 40 días y 40 noches, en un encuentro directo con el Creador. Durante ese tiempo, Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos, que son las directrices fundamentales para la vida del pueblo de Israel. Los 10 mandamientos no fueron simplemente leyes comunes, eran un pacto entre Dios e Israel, estableciendo los principios de adoración a Dios, el respeto por la vida, la familia, la verdad y la propiedad. Estos mandamientos se convirtieron en el cimiento de la ley moral y ética que aún hoy influye a millones de personas en todo el mundo. Además de los 10 mandamientos, Dios entregó a Moisés otras leyes y estatutos que debían regir la vida religiosa, civil y social del pueblo. Estos reglamentos incluían leyes sobre la adoración, como la construcción del tabernáculo, los sacrificios y las fiestas religiosas, leyes civiles y criminales, que abarcaban desde la justicia social hasta el castigo de delitos, y leyes que trataban cuestiones de pureza y comportamiento moral. El papel de Moisés como legislador fue vital para la formación de la identidad nacional de Israel. A través de estas leyes, Dios estableció a Israel como una nación santa y un reino de sacerdotes, con la misión de ser un ejemplo de justicia y adoración al verdadero Dios ante las demás naciones. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, también tenía la responsabilidad de enseñar e interpretar estas leyes, asegurándose de que el pueblo entendiera y siguiera las órdenes divinas. En Deuteronomio, que es esencialmente el discurso de despedida de Moisés, él reitera la importancia de estas leyes y exhorta a la nueva generación de israelitas a obedecer a Dios para prosperar en la tierra prometida. Incluso cuando el pueblo falló y desobedeció a Dios, Moisés intercedió por ellos, mostrando su papel continuo como líder y legislador. Uno de los ejemplos más notables fue cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, y Dios amenazó con destruirlos por su idolatría. Moisés rogó a Dios que perdonara al pueblo, y su intercesión fue escuchada, aunque hubo consecuencias severas. La entrega de la ley a través de Moisés es un hito no solo en la historia de Israel, sino en la historia de la humanidad. La legislación mosaica estableció un estándar de justicia y moralidad que ha trascendido generaciones y culturas, influyendo en sistemas legales y éticos a lo largo de la historia. Como legislador, Moisés no solo dio al pueblo una serie de leyes a seguir, sino que también reveló el carácter de Dios y su deseo de que su pueblo viviera en santidad, justicia y amor. Moisés es, por tanto, más que un libertador, es el canal a través del cual Dios comunicó su voluntad y estableció un nuevo orden para el pueblo elegido. A través de sus manos, Dios constituyó una nación que sería una luz para el mundo, mostrando cómo un pueblo podía vivir en alianza con el Creador. Moisés, criado como un príncipe en Egipto, un día vio a un egipcio pegando a un hebreo y, movido por la rabia, mató al agresor e intentó ocultar el cuerpo en la arena. Sin embargo, su acción fue descubierta, y el faraón intentó matarlo. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto del Sinaí, donde se enfrentó al calor y a la soledad hasta llegar a Madián. Allí encontró refugio, fue acogido por Jetro, el sacerdote de Madián, se casó con su hija Séfora y comenzó una nueva vida como pastor. Aunque la vida parecía tranquila, esto no era más que el inicio de un viaje que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. Imagínate a Moisés, ahora pastor en Madián, llevando una vida tranquila entre montañas y valles, guiando a sus ovejas bajo el calor sofocante del sol. Se había acostumbrado a esa nueva vida, lejos de las presiones y los peligros de Egipto. Pero un día, algo fuera de lo común sucedió, algo que cambiaría el curso de su vida y la historia de su pueblo para siempre. Mientras caminaba por el desierto, Moisés divisó a lo lejos una zarza, un arbusto común en esas tierras áridas. Pero había algo distinto en ese arbusto. Estaba en llamas, pero no se consumía,
no se convertía en cenizas. Intrigado, Moisés se acercó. Era una visión que desafiaba todo lo que conocía. El fuego brillaba con intensidad, pero la zarza permanecía intacta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mientras se acercaba, una voz surgió de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Llamado por su nombre, Moisés sintió una mezcla de miedo y reverencia. Era como si el propio universo le hablara. Respondió: «Aquí estoy». La voz entonces le advirtió: «No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, temblando de emoción, se quitó las sandalias y se inclinó, consciente de que estaba en presencia de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La voz continuó: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, pues temía mirar a Dios. Dios entonces reveló a Moisés su propósito: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus opresores, y conozco su sufrimiento. Por eso, he descendido para liberarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y extensa, donde fluye leche y miel. Ahora, ve, porque te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo, los israelitas». El corazón de Moisés empezó a latir con fuerza. Él, un fugitivo y pastor, debería enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y liderar a todo un pueblo fuera de la esclavitud. Moisés dudó, preguntando: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Pero Dios lo tranquilizó: «Yo estaré contigo. Y esta será la señal de que soy yo quien te ha enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me serviréis en este monte». Aún inseguro, Moisés preguntó: «¿Y si me preguntan cuál es el nombre de Dios, qué les diré?». Y Dios respondió: «Yo soy el que soy. Diles a los israelitas: Yo soy me ha enviado a vosotros». Con estas palabras poderosas, Dios dejó claro que Él sería la fuerza y la autoridad detrás de Moisés. No habría desafío demasiado grande, ni obstáculo que no pudiera ser superado. Moisés estaba siendo llamado a una misión divina, una misión que lo transformaría en un líder y libertador. La zarza ardiente se apagó, pero el llamado de Dios permaneció encendido en el corazón de Moisés. Sabía que no podía negarse. El destino de su pueblo dependía de su valor y fe. A partir de ese momento, Moisés se preparó para regresar a Egipto, ya no como un fugitivo, sino como el hombre elegido por Dios para liderar la liberación de los israelitas. Moisés, después de recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente, volvió a Egipto con una misión clara: liberar a los israelitas de la esclavitud. Él y su hermano Aarón se enfrentaron al faraón, el líder obstinado que se negaba a dejar ir al pueblo. Pero Dios estaba decidido a mostrar su poder y su compromiso con su pueblo, y así comenzaron las 10 plagas de Egipto, cada una más terrible que la anterior, sacudiendo los cimientos del reino y obligando al faraón a reconocer la autoridad divina. La primera plaga: las aguas se convierten en sangre. Todo comenzó con el Nilo, el río sagrado de los egipcios, que se convirtió en un río de sangre. Moisés y Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, alzaron el bastón y tocaron las aguas. En un instante, el Nilo, fuente de vida de Egipto, se transformó en sangre. Los peces murieron, el río se pudrió, y los egipcios ya no tenían agua potable. El olor era insoportable, y el desespero comenzó a apoderarse de la población. La segunda plaga: la invasión de ranas. Pero el faraón seguía siendo testarudo, así que Dios envió la segunda plaga. Ranas surgieron de todos lados, cubriendo la tierra, invadiendo casas, camas y cocinas. No había forma de librarse de ellas. Al principio, el faraón prometió liberar a los israelitas si Moisés alejaba las ranas, pero cuando la plaga cesó, volvió a echarse atrás. La tercera plaga: piojos por doquier. Entonces vino la tercera plaga. Moisés golpeó el polvo de la tierra con su bastón, y el polvo se convirtió en piojos que infestaron a las personas y a los animales. Los sacerdotes egipcios intentaron replicar el prodigio, pero fracasaron, reconociendo que eso era obra del dedo de Dios. Aún así, el faraón se mantuvo inflexible. La cuarta plaga: enjambres de moscas. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas.
Las moscas invadieron todo, haciendo la vida en Egipto insoportable. Curiosamente, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue preservada. Esta clara división entre egipcios y hebreos empezó a mostrarle al faraón que estaba enfrentándose a un poder mucho más allá de su control. La quinta plaga, la muerte del ganado. Luego llegó la quinta plaga. Una enfermedad mortal atacó el ganado de los egipcios, matando caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y cabras. Una vez más, el ganado de los israelitas fue salvado. A pesar de eso, el corazón del faraón seguía endurecido. La sexta plaga, úlceras y llagas. La sexta plaga trajo úlceras y llagas dolorosas que cubrieron los cuerpos de los egipcios y sus animales supervivientes. Era imposible ignorar el sufrimiento, pero el faraón, aunque en agonía, se negaba a ceder. La séptima plaga, granizo desgarrador. Entonces, Moisés avisó sobre la séptima plaga. Una tormenta de granizo, como nunca antes se había visto en Egipto, cayó del cielo. El granizo destruyó los cultivos, mató personas y animales que estaban al aire libre y devastó la tierra. Solo en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó una piedra de granizo. El faraón, aterrorizado, prometió de nuevo liberar a los israelitas, pero tan pronto como cesó la tormenta, endureció su corazón nuevamente. La octava plaga, la plaga de los langostas. Poco después, Dios envió la octava plaga. Vientos trajeron nubes de langostas que cubrieron el cielo y devoraron todo lo que quedaba de los cultivos y árboles. No quedó nada verde en Egipto, y el hambre se convirtió en una amenaza real. El faraón, una vez más, prometió liberar a los israelitas, pero cambió de opinión después de que las langostas fueron ahuyentadas. La novena plaga, la oscuridad total. Luego, la novena plaga sumergió a Egipto en tinieblas. Durante 3 días, una oscuridad densa cubrió la tierra, tan profunda que nadie podía ver nada. Las tinieblas eran tan palpables que podían sentirse. Los israelitas, sin embargo, continuaron viviendo en la luz en sus casas. El faraón, desesperado, propuso dejar ir a los israelitas, pero solo sin sus animales. Moisés rechazó la oferta, y el faraón, furioso, ordenó que se le echara de su presencia para que no volviera nunca más. La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios anunció la última y más terrible plaga. En una noche fatídica, el ángel de la muerte pasó por Egipto, llevando la vida de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el más humilde siervo, incluidos los primogénitos de los animales. El grito de dolor y desesperación resonó por todo Egipto. Pero los israelitas fueron salvados, pues obedecieron la orden de Dios de marcar sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Ese fue el golpe final. El faraón, devastado por el dolor, finalmente cedió. Llamó a Moisés y a Aarón en mitad de la noche y les dijo: «Id, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas. Id a adorar al Señor como pedisteis. Llevad vuestros rebaños y todo lo que tenéis, y bendecime también a mí». Así, después de años de esclavitud y sufrimiento, los israelitas finalmente fueron liberados, y Moisés los guió fuera de Egipto, comenzando una nueva travesía hacia la tierra prometida, con la poderosa mano de Dios guiándolos en cada paso. Imagina el momento. El pueblo de Israel, finalmente liberado de la esclavitud en Egipto, caminaba por el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Estaban cansados, pero llenos de esperanza, sabiendo que se dirigían hacia la tierra prometida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el viaje se convirtiera en una lucha por la supervivencia. Detrás de ellos, el faraón, consumido por el arrepentimiento y la furia, había decidido perseguir a los israelitas con todo su ejército. Carros de guerra avanzaban rápidamente, levantando nubes de polvo en el horizonte. El sonido de los cascos de los caballos y el grito de los soldados resonaban en el aire, cada vez más cerca. Los israelitas, al darse cuenta de la aproximación del ejército egipcio, entraron en pánico. Frente a ellos, estaba el vasto e imponente Mar Rojo, una barrera intransitable. Detrás, el mortal enemigo. Parecía que estaban atrapados, sin salida. El desespero se apoderó de la multitud. Algunos empezaron a cuestionar a Moisés:
¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? La angustia y el miedo eran palpables, pero Moisés, con una fe inquebrantable, respondió: no temáis. Estad firmes y veréis la liberación que el Señor os dará hoy. Los egipcios que veis hoy, nunca más los veréis. El Señor luchará por vosotros, solo calmaos. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Dios instruyó a Moisés a levantar su bastón y extender la mano sobre el mar. Y cuando él obedeció, el mar comenzó a dividirse. Las aguas se separaron, formando enormes paredes líquidas, una a cada lado, y apareció un camino seco en medio. Un viento fuerte y constante soplaba, manteniendo el camino abierto. Con los ojos bien abiertos y corazones llenos de asombro, el pueblo de Israel comenzó a cruzar el mar. Imagina la escena: miles de hombres, mujeres y niños caminando en silencio reverente entre esas paredes de agua. Se podía escuchar el sonido del viento y el mar agitado alrededor, pero el camino al frente estaba seguro y seco. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Mientras los israelitas cruzaban el mar, el ejército egipcio, decidido a capturarlos, entró justo detrás. Pero cuando todos los israelitas llegaron a la otra orilla, Dios dio una nueva orden a Moisés. Él levantó de nuevo el bastón, y las aguas del Mar Rojo empezaron a volver a su lugar. Los carros egipcios quedaron atrapados en el barro, y antes de que pudieran escapar, las aguas cayeron sobre ellos, tragándose todo el ejército. No quedó ninguno de los perseguidores. Al ver esto, los israelitas comprendieron la magnitud de la liberación que Dios les había concedido. El terror del enemigo desapareció, siendo reemplazado por un profundo sentimiento de gratitud y reverencia. En ese día, a la orilla del Mar Rojo, el pueblo de Israel reconoció que el Señor, su Dios, era poderoso para salvarlos de cualquier amenaza. Celebraron, cantaron y bailaron, guiados por Moisés y su hermana Miriam, agradeciendo a Dios por su liberación milagrosa. Esta travesía no fue solo una fuga del peligro, sino un poderoso símbolo del cuidado y la protección de Dios, que transforma situaciones imposibles en caminos de victoria. En este vídeo estamos abordando la primera parte de la historia de Moisés. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte el próximo vídeo sobre la historia de este gran líder.